Un joven de puro aventón se dirige hasta Tokio para la siguiente fase de la audición del grupo de idol más famoso actualmente, además que se siente muy confiado porque el líder de esa agrupación es su primo lejano, que de niño le enseñó a bailar, pero al llegar a la ciudad recibirá una llamada de su primo, que ya sabía que se fue de su pueblo sin permiso y por alguna razón está en contra de que se quiere unir a él, pero él no piensa rendirse, entonces se pondrá a bailar en la calle, aunque solo llamará la atención de una chica que no le dirá ni una palabra, pero le hará una presentación en ese momento y después le comparte de su comida. En eso, por todas las pantallas de la ciudad mostrarán una cuenta regresiva para un concierto en línea del grupo de idols, pero gracias a ella podrá usar un anuncio como si fuera un portal, donde se encontrará con una especie de robots y cuando ella estaba en peligro, él hará un esfuerzo por salvarla. Entonces resulta que ellos protegen a la ciudad de una dimensión llamada Mirage y usando el poder de sus canciones se potencian para poder destrozar al enemigo. En eso su primo lo salva, donde al principio lo regaña, y mientras aniquilan a los invasores el público disfrutará de todo un concierto, además que irá conociendo a los demás miembros, y cuando parecía que todo había acabado, habrá un ataque sorpresa hacia ella donde él podrá intervenir, aunque lo terminarán atravesando y en una acción desesperada utiliza su poder para dividir la zona y poder ponerlos a salvo, donde antes de irse confía en que él defenderá ahora la ciudad, y vemos como esa torre saliendo del cielo genera un enorme hueco, pero parece que algo acaba de ocultar lo ocurrido.